Ahora la pregunta que lanzo a Claudio, que lanzo a José Luis y por supuesto a Diego es si el hilo de estas caricaturas nos permite hacer un recorrido o no, o qué le ha faltado. Tengo yo unos temas que he ido anotando, pero lo dejo a una primera lectura de ustedes. ¿Es un anuario que creen que refleja el paso de este 2023 o alguito le ha faltado al azar? ¿Qué no ha puesto? De repente hay un tema que no ha puesto, o qué es lo que ustedes subrayarían en este año. ¿Quién quiere comenzar? A ver, bueno, es increíble cuando uno llega al recuento, lo conversábamos antes de entrar, es como que ciertos temas parece que hubieran pasado hace 5 años y te das cuenta que era marzo, que era abril. Claro. Y cuando uno ve la primera, sin duda alguna, el tema aquí le voy a mostrar a la cámara, Sí. Esta portada que tiene que ver con este escándalo que se destapó el 30 de abril. Así es. El diario del padre del cura Pedrajas, el diario El País, destapó esto. Y claro, toda la seguidilla que vino después. Es increíble pensar que ha pasado tanto tiempo y que lo hemos dejado archivado. Así es. Y está bueno recordar, no sé si está Marcet, pero me parece que es otro de los temas del año, pero sin duda alguna, por lo menos el más escandaloso, un secreto a voces que se sabía en torno a la Iglesia Católica en el mundo y que Bolivia claramente no era la excepción. Sí, y de hecho Al-Azhar ha dedicado varias caricaturas a este tema, algunas con un tono muy elevado, pero con la indignación que hemos sentido muchas, de ver estos abusos. Ahí están algunas de las páginas, de ver estos abusos. Estaríamos con el ánimo más positivo si fuera solamente Pedrajas. El tema es que la Iglesia Católica en tantos países en el mundo, a lo largo de tantas décadas, ha dejado una huella muy dolorosa de niños, niñas, adolescentes y adultos también, como personas que han entrado por el camino del sacerdocio y que han sido violados en sus derechos, que han sido abusados por sacerdotes. No es toda la iglesia, por supuesto que no es toda la iglesia, pero el camino del abuso, el recorrido al final, la cantidad de países, el tiempo en el que esto ha pasado y la cantidad de víctimas, no puede sino poner esto en un primer eslabón, ¿no?, de las cosas que hay que recordar este año, pero no sé si se van a quedar enterradas. Yo siento mucha indignación y creo que hay un pedazo del mundo que se aleja de la Iglesia Católica por esto, ¿no?, aunque no se puede generalizar, por supuesto. ¿Comparten ustedes esto? ¿Creen que ha sido uno de los temas top? ¿Lo pondrían, por ejemplo, entre los 3 primeros temas? Claudio. Sí, yo lo pondría entre los temas principales porque tiene que ver no solamente con la desgracia de decenas o, en el peor de los casos, centenas de niños, sino con una cuestión estructural en el seno de una institución que es demasiado importante en la vida de las personas. Lo que el padre Pedrajas ha reflejado este año es esa actitud de en el púlpito decir una cosa y en la habitación hacer otra, que es radicalmente opuesta y que es bien mirada, según el discurso que se escucha en los púlpitos, aberrante. Entonces hay un problema que es muy gordo, hay un problema que afecta inevitablemente a los millones de personas en el mundo que siguen a la fe católica y que inevitablemente se sienten frustrados, se sienten engañados. Y lo que más me duele es que a pesar de ese discurso de que no son todos y de que es posible sancionar, si nos ponemos a pensar, este caso en particular del que estamos hablando tuvo su momento climático durante unas cuantas semanas, todo el mundo estaba hablando de ello y hoy no habla nadie de ese asunto, comenzando por los propios fiscales a cargo de la investigación. Sobre el tema. Sobre el tema. Primero celebrar este anuario, Sí, me parece ¿verdad? un gran logro periodístico, artístico, lo hemos celebrado, lo hemos disfrutado en familia. Yo creo que ha sido una gran iniciativa y la celebro y la felicito. Creo que el arte de Al-Azhar nos muestra en este anuario los principales temas de este año, ¿no? Un año intenso,
un año, como dice aquí, pleno de turbulencias, de persistente polarización, de incertidumbre, con temas que, claro, en su momento, y eso me gusta lo que dice Diego, en su momento han sido muy fuertes, muy intensos, como este de los casos de pederastia, pero que de pronto salen de la agenda, ¿no? Entonces también nos está mostrando la velocidad con la que la agenda informativa, que puede ser muy intensa, deja de tener relevancia, lo que no significa que los temas dejen de tener relevancia, como este específicamente, es un escándalo, ha sido un escándalo, pero no debería quedarse en el solo escándalo, ¿no? Debería tener sanciones, debería tener medidas de reparación, de prevención para que no vuelvan a ocurrir estos temas. Y claro, es como algo que no solo se ha visto en Bolivia, sino han salido otros casos en España también, en otros países, que nos está mostrando la degradación yo no sé si de una entidad como la Iglesia, pero de una parte de quienes deberían cuidar la fe y la espiritualidad y están haciendo cualquier otra cosa. Y a la sociedad y de manera particular a los más vulnerables, ¿no? A niñas, niños, adolescentes, mujeres. Y hoy se puede hacer un mapa de los abusos de la Iglesia Católica, por hablar de una iglesia, ¿no? Abusos de quienes tienen la responsabilidad cabalmente de la fe, del mundo, de la esperanza, de la creencia en el amor, es decir, son los obreros del amor y hoy se puede dibujar perfectamente un mapa escandaloso del abuso que va desde los casos en Estados Unidos, en Europa, en España, en Francia, en Portugal, en América Latina, desde arriba hasta abajo y por supuesto en nuestro país el mapa que nos duele porque es el mapa que está cerca, porque es nuestro país y hemos tenido la oportunidad de tener la prueba de las pruebas, un diario. No es alguien que acusa, un diario en el que el propio sacerdote dice, he abusado de tantas, demasiadas, y que perdió ya la cuenta, y no es un lunar. Me parece que debería ser, por lo menos para nosotros, Diego, una prioridad el seguimiento. A veces nosotros tenemos que empujar estos temas, ¿no? Sí, definitivamente debemos acompañar este tipo de temas porque encontramos un común denominador. En este caso, en Australia y en Irlanda y en varios países del mundo. Y es la impunidad de este poder, sin duda alguna, mundial, que puede y ha permeado estructuras de la justicia, una justicia que me imagino, porque aquí está, hablaremos más adelante, pero que también ha dejado en la impunidad, por ejemplo, otro hecho de violencia que quedó en el olvido y revisando el anuario del canal, recordaba como el colegio alemán en Santa Cruz. Nadie más habló del tema. El principal acusado estaba nuevamente en Bolivia en una fiesta, le invitaron cordialmente a que pueda ir a declarar. Es decir, esta doble balanza que tiene la justicia, indudablemente, para los que tienen poder, ya sea económico o en el caso de la Iglesia, el poder como tal, versus todos los demás mortales que somos nosotros. Y las víctimas son, en este caso, menores de edad, ¿no? Totalmente pendiente y yo creo que lo pondríamos, si hemos hablado de esto al inicio y si es una de las caricaturas que ocupó parte de la tapa, es que es un tema que por lo menos para La Razón Extra y nosotros merece atención. ¿Cuáles serían, además de otros dos temas? Digamos, si tenemos que hacer el top 10 de los temas, comencemos con los tres primeros. ¿Cuáles serían los otros temas? Y le pondremos un número para José Luis, tema 1, 2, 3 y así hacemos el ejercicio. Yo seleccionaría de los varios temas por las implicaciones que tienen y por lo que significan en varios aspectos, un tema político, un económico y un institucional. El político claramente ha sido la fractura en el MAS, ya no es disputa, ya es una fractura que ha removido la gobernabilidad, ha removido el campo político, el sistema de partidos, el futuro del ciclo electoral, ha removido muchas cosas, la gestión pública, la posibilidad o no de acuerdos en la Asamblea, hemos visto que está bloqueado, y de algún modo es una de las causas más fuertes por las cuales hayamos pasado hoy en el país de un escenario de gobernabilidad más o menos estable a un escenario de gobernabilidad incierta.
¿no? Entonces, destacaría ese tema que continúa persistente. Ese sería el número uno. Ese sería el número uno. El número dos, creo que yo creía, o todos creíamos, o varios, que este año iba a ser el año de la justicia, ¿no? No solo por la posibilidad de una reforma constitucional que muy profunda, impulsada por esta iniciativa de los juristas no independientes. ¿Será? Vaya, José Luis, yo lo escucho hablar y me dan ganas de decirle, papito, que creía que se iba a poder que fue fallida, que fue fallida, pero bueno, es una iniciativa de la ciudadanía, de estos juristas de la oposición, que fue fallida. Pero bueno, digamos, ya no hubo reforma, pero por lo menos esperábamos que haya elecciones judiciales, ¿no? Por lo menos las elecciones. Por lo menos las elecciones, que se renueven estas altas autoridades, sabiendo que eso no soluciona el tema de fondo, pero hay un mandato constitucional que finalmente se bloqueó, se incumplió y terminó con la autoprórroga de los propios magistrados. Creo que ese es otro segundo tema, no solo por estos dos eventos fallidos, bloqueados, sino por lo que implica una persistente crisis del sistema de administración de justicia, que lo vivimos como una tragedia. Ya, no es que sea nuevo, pero ya se vive como una tragedia, el hacinamiento carcelario, la retardación de justicia. Es un problema serio, estructural. Y el tercero yo diría que tiene que ver con la economía, ¿no? Con estas señales, primero el quiebre del Banco Fácil, el tema del dólar desde marzo, me parece que fue, que no son percibidas todavía por la ciudadanía como crisis. Hemos hecho encuestas y grupos focales. No hay la sensación espontánea de crisis económica, pero sí son señales, alertas de que esto que parecía una cosa muy blindada, de que íbamos con un modelo que se iba a gestionar y que no sé qué, no es tanto, ¿no? O sea, hay una sensación de que esto puede ser vulnerable. Claro, hay quienes le han puesto fecha al colapso, ¿no? Dijeron, hasta noviembre va a haber colapso y sea una ruta crítica, muy divertida. Ya estaban felices, incluso aplaudiendo el colapso. No pasó el colapso, parece que hay margen todavía para el bicicleteo, pero es un tema central porque a reserva de que tenemos una inflación muy baja, de que el dólar no se ha disparado a 15 o a 20, sino está en 7.50, 7.70, de que se siguen subvencionando los hidrocarburos, hay señales de que bueno, hay que hacer algún giro drástico en el ámbito del propio modelo, digo yo, pero para garantizar los siguientes años, en tanto llegue la muy ansiada economía del litio, ¿no? Yo subrayaría esos tres temas como principales. Entonces, la ruptura dentro del MAS, la no reforma de la justicia, en verdad, ni siquiera las elecciones como un paso mínimo en este año, por lo menos lo que se esperaba según calendario, y estas señales dentro de la economía que avecinan o que van anunciando de pronto una tormenta más complicada para el 2024. Claudio, ¿de acuerdo con ese trío de temas? Totalmente. Yo había pensado cuando venía en camino que ibas a hacer esa pregunta, yo pienso que son los mismos, había pensado en los mismos tres temas, sin la sistematicidad de José Luis, por supuesto. Pero sí, había pensado que son tres temas que tienen pues un impacto en el futuro inmediato que es muy fuerte, ¿no? Estamos viendo, en todo caso, esto que acaba de decir José Luis, cómo se ha degradado la gobernabilidad del actual gobierno y al mismo tiempo cómo el gobierno ha degradado a las otras instituciones en el camino de mantener viva esta pugna entre los dos liderazgos que tiene el movimiento al socialismo. En el caso de la justicia estamos en un escenario que no necesariamente es un tema de este año únicamente. Al día siguiente de la posesión de Luis Arce, el 2020, ya tuvimos las primeras señales de que una cosa era el discurso y otra cosa iba a ser la práctica. Cuando el ministro de Justicia anunció la creación de una comisión de notables o algo así le puso de nombre, y una semana después esta comisión ya no funcionaba, ya sabíamos que había gato encerrado. Pero este año, como Pero ya Claudio, lo ha dicho, ¿tuviste la esperanza, la idea firme de que podíamos tener estas reformas en la justicia? esa primera semana sí. ¡Oh, papito! Hasta que se cayó, Papito, la comisión, hasta que nos enteramos de que algunos miembros de la comisión ni siquiera se habían dado por invitados. ¿No? Lo que quiere decir que realmente no había ninguna voluntad de hacerla funcionar. Desde entonces hasta ahora todo ha sido camino abajo, y sí, es muy peligroso lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional hace un par de semanas, porque está dando cuenta de que
estamos en un momento en el que la ley, y comenzando por la Constitución, realmente vale cacahuates. Y lo vemos todos los días en la calle con la gente haciendo lo que quiere o lo que puede, pero no lo que debe. Y finalmente, el tema de la economía, ahí sí yo no me atrevo a meterme en profundidad porque no sé de economía. Y sin embargo es evidente que el entorno nacional e internacional son sumamente complejos para el gobierno y me parece que las autoridades del área no son del todo transparentes. Hemos visto al ministro de Economía contradecirse varias veces durante el año, al ministro de Economía decir cosas que no se condecían con lo que estaba pasando en la calle, como los primeros días de la crisis cambiaria, cuando el ministro insistía en que había dólares y que cualquier ciudadano podía ir al banco a retirar sus dólares y que si no retiraba sus dólares podía presentar una reclamación ante la ASFI, cosas que nunca fueron ciertas. Y eso lo único que hace es atentar contra la credibilidad del gobierno, lo cual a su vez es un otro problema mayúsculo. En estas dos primeras respuestas no entran los escándalos de la Iglesia, estarán respirando aliviados en algunos lugares, en algunos rincones de la Iglesia. Hablando de la Iglesia, lo que yo quiero decir de verdad es que valoro muchísimo que no haya habido ninguna queja. Han sido caricaturas duras, al azar puede ser muy agudo, y hubo caricaturas editoriales duros, pero la Iglesia, ningún representante de la Iglesia se quejó, protestó, ni mandó carta. Al contrario, cuando los invitamos, vinieron. Hemos tenido para el periódico Papel, La Razón Extra, y para estos programas hemos tenido mucha apertura, hemos tenido una persona muy allegada a la Iglesia que ha venido acá a dar la cara, y eso se valora. No es la mayoría de los casos. No les cuento las quejas, las cartas que recibimos cuando algo no les gusta de al azar, amenazas con suspender la publicidad. Ahí lo voy a dejar, de autoridades, empresa privada, embajadas. Hay personas que se enojan y escriben y amenazan. No ha sido el caso de la Iglesia Católica. Bueno, irónicamente, esa gente que se queja es la que después aparece defendiendo la libertad de expresión. es verdad, es verdad. Claro, llevan las banderas. No, totalmente de acuerdo. Creo que esos son los tres temas del año, si habría que poner en ese podio. Y en esto de la desinstitucionalización, creo que la judicialización de la política ha sido lo más grosero este año. El Tribunal Constitucional Plurinacional porque no ha comenzado, porque si no te voy a decir, papi, ha empezado este año la judicialización. No, claro, no, pero digo, el protagonismo del Tribunal Constitucional este año en particular en temas políticos ha sido impresionante. Ya lo más grosero es lo último, lo de la autoprórroga, pero desde suspender 17 procesos a un exalcalde, hoy otra vez alcalde como Manfred Reyes Villa, desde tomar determinaciones de frenar las elecciones judiciales porque les convenía, del frenar la capacidad de la Asamblea Legislativa de interpelar a ministros del Ejecutivo, es decir, el suprapoder parece que ahora es el Tribunal Constitucional. Y eso tiene que ver, yo creo, está muy relacionado, y que no nos sorprenda lo que vaya a ocurrir de acá en adelante dentro del movimiento al socialismo. Ya estamos viendo, el Tribunal Supremo Electoral ha tomado determinaciones respecto a decisiones de dos juzgados, uno de Ibirgarzama y otro de La Paz, en diferentes tiempos, ¿se entiende? Y han mandado una consulta al, casualidad, Tribunal Constitucional Plurinacional respecto al tema de Ibirgarzama. No nos vaya a sorprender la decisión del Tribunal Constitucional en torno a este tema particular que tiene que ver con una fuerza política de la que no todos somos parte, ¿no? Y hay muchos simpatizantes, pero que en este momento está gobernando. Y que sin duda alguna esta desinstitucionalización tiene que ver con ese quiebre dentro del MAS, con esta necesidad del gobierno de decir, no, yo soy el que tiene el poder, y esto genera la incertidumbre que deviene en el tercer tema. ¿Por qué los centros comerciales no están reventando cuando estamos a 3 días de Navidad? Puede parecer algo muy subjetivo lo que diga. Alguien dirá, no, es que no hay tanto cohete o hay más cohetes
En algún momento se llegó a ese nivel la discusión de si estábamos bien o no económicamente, pero digo, hay una sensación de la gente de cuidar la plata que tienen, de desconfianza en la moneda nacional. Si no, no entenderíamos la corrida que hubo desde febrero hacia el dólar, pagando incluso más, aunque se pongan nerviosas muchas autoridades, hay que decirlo, y lo sabemos, hay un dólar paralelo, y no uno. De ver sacaba una publicación que hay 5 por lo menos, 5 dólares paralelos. Es decir, ¿quién va a regir esto? ¿Cuándo vamos a sincerar el tipo de cambio? Digamos, si es ese, si por ahí viene la solución o no. ¿Qué está pasando con las exportaciones nacionales? Que han reducido drásticamente y ahora las mayores exportaciones son exportaciones privadas. ¿Dónde están esos dólares? ¿Han ingresado a nuestro país? ¿Hay manera de controlar? ¿O el empresariado privado puede hacer lo que quiera? Digo, esos creo que son parte de los temas que ha marcado la agenda. Es muy difícil e insisto, uno de los temas de desinstitucionalización es el caso Narcovuelo y el caso Marcet, por decir los más escandalosos vinculados a narcotráfico. ¿Y qué decimos de Desaguadero? Y la balacera un viernes en la Torre Fiori en Santa Cruz, todos vinculados a temas de narcotráfico, todos callados, todos archivados. Podríamos poner esos 3 temas y hacer menciones de honor al escándalo de los sacerdotes que abusan, a los casos de narcotráfico, y yo añadiría una pequeña observación a lo que Claudio decía cuando hablaba del MAS y de esta ruptura, de este divorcio, de esta pelea en la que creo que se están sacando los ojos, y si no se han sacado todavía, espere al 24, ¿no? Esto está como el clima en La Paz. Al que no le gusta el clima de La Paz, espere 10 minutos. Si usted cree que no se sacaron los ojos, espere un ratito, yo creo que ya se van a sacar los ojos. Pero decía, hago más bien esta notita a pie de página, escuchando a Claudio Rosell. Él decía, los liderazgos dentro del MAS, está hablando de Evo Morales, de Luis Arce, yo diría la falta de liderazgo, porque el tener estos 2 liderazgos, no creo tanto en estas 2 alas del cóndor, porque es un cóndor que se está acuchillando a sí mismo. Hablaría más bien de una falta de liderazgo. Si hay 2 alas y mañana son 4 alas del MAS, es porque falta un liderazgo, un genuino liderazgo. Creo más bien que hay una crisis de liderazgo dentro del movimiento al socialismo. Y me atrevo a decir que al frente tampoco es que hayan liderazgos muy consolidados. Basta con hablar de Creemos, que está dividido en tantas partes, tantas alas dentro de la misma fuerza opositora y dentro de comunidades ciudadanas. Si bien en algún momento Carlos Mesa fue el líder indiscutible, en estos meses hemos visto que hay muchos diputados, senadores que están hablando de un quiebre, por no mencionar al diputado Ormachea, que en redes ha dicho ¡viva la libertad, carajo!, ¿no? Cuando hay frases mucho más elegantes de Carlos Mesa. Creo que hay una crisis en la política.